Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Hemos hablado aquí en este canal de un sinfín de alternativas al vehículo de combustión. Vehículos eléctricos, movidos con baterías de este y de aquel tipo, que si de grafeno, que si de lo de más allá, de un montón de tecnologías, ¿verdad? Por otra parte, vehículos que eran eléctricos y a través del agua de mar se conseguía alimentar esos motores. Curioso asunto. Vehículos incluso que se apoyaban en células fotovoltaicas. Como digo, un sinfín de tecnologías que hemos tocado aquí. Vehículos de hidrógeno, tanto a nivel de combustible directamente como a nivel de pila de hidrógeno. Todo lo que en sí está por venir y por fin sustituir a la tecnología de los vehículos de combustión, pues esta noche vamos a tocar una más de esas tecnologías, que es la de aire comprimido. El motor de aire comprimido, o el vehículo de aire comprimido, hace unos años, digamos que se oía hablar de él, se oía e incluso parecía que por fin iba a ver la luz, y de hecho había un fabricante, Tata Motors. Tata Motors andaba detrás de lanzarlo y de hecho en 2014 estuvo muy cerca de lanzarlo, y sin embargo a día de hoy todavía no sabemos qué ha pasado, no se oye hablar apenas ya de esta tecnología, y la verdad es que esta noche vamos a tratar aquí un poco tanto su principio de funcionamiento como sus pros, sus contras, y no sé, ¿qué hay alrededor de toda esta historia? Porque alrededor de toda historia alternativa al petróleo, digamos, siempre hay teorías conspiranoicas y este tipo de cosas. Bueno, pues comencemos para dar un repaso al funcionamiento de esta tecnología. Recordemos por encima que el motor de combustión normal se movía con 4 tiempos. Bueno, generalmente los había de 2 también, pero bueno, como las motos, pero eran mínimos, fabricantes los que lo hicieron. Básicamente 4 tiempos que recordemos eran admisión, compresión, explosión y escape. El tercer ciclo de explosión podía cambiar si era gasoil o era gasolina. Pero bueno, no vamos a adentrarnos aquí porque no es la tecnología de la que vamos a hablar esta noche, sino que vamos a hablar del vehículo o del motor de aire comprimido. Y para ello hemos improvisado aquí lo que viene siendo un cilindro con su respectivo pistón. Bueno, pues decíamos que en el vehículo de combustión habitual teníamos 4 tiempos. En el de aire comprimido tendremos 3. Van a ser 3 los ciclos en los que se va a mover. Y serán compresión, inyección y expansión. En el primer ciclo, compresión. Bueno, aquí nos hemos improvisado un cilindro, un pistón que no baja más que esto, pero bueno, es lo que hemos encontrado. Vale, pues en el primer ciclo de compresión el pistón va a estar lo más abajo del todo. Hasta aquí es hasta donde da, pues hasta aquí. En la cámara que nos queda, que en los vehículos habituales es la cámara de explosión, en el de gasolina, bueno, pues aquí, qué sé yo, podríamos llamarle cámara de expansión o cámara de compresión, llámale como quieras, en este caso. Bueno, el pistón, como digo, se encuentra abajo. El aire que se encuentra en esa cámara se encuentra comprimido a una presión de 20 bares y a una temperatura de 400 grados. Importante el dato, 400 grados de temperatura. Porque en el segundo ciclo, que es el de inyección, ocurre que entrará a una presión de 300 bares, entrará a temperatura ambiente el aire a esa misma cámara. Esto dará lugar a un choque térmico. Temperatura ambiente chocarán con los 400 grados que había en esa cámara, y entonces dará lugar a una expansión. En esa expansión, que será el ciclo 3, el pistón irá para arriba disparado. Bueno, no sé si tanto, ahí habríamos saltado una biela, pero bueno. Pues eso, aquí tendríamos comprimido el pistón dentro del cilindro y pues, en el tiempo 3, en el ciclo 3 de expansión, el choque de temperatura daría lugar a esa expansión y el pistón, por lo tanto, generaría un movimiento de elevación que lo transmitiría a la correspondiente biela, la biela al cigüeñal, y una vez gira un cigüeñal, una vez tenemos dando vueltas un árbol motor, digamos que allá tenemos un motor funcionando. Bueno, pues así sería básicamente el principio de funcionamiento de esta tecnología, del motor de aire comprimido. Bueno, pues es una tecnología, como vemos, limpia, como vemos tiene una serie de pros, entre ellos pues el bajo mantenimiento.
Desde luego va a ser una cosa bastante de menor mantenimiento que los motores habituales, por lo tanto muchos menos cambios de aceite, mucho menos mantenimiento en definitiva. Por otra parte, tendremos una emisión cero, y es que lo que va a salir por ahí pues va a ser aire, ni más ni menos. Bueno, aunque generalmente también se utilizaba el nitrógeno, pero el nitrógeno pues no deja de ser un gas también, un gas no contaminante, o hasta ahora no sabemos que lo sea. En fin, pues eso, cero emisiones en este caso. Y por otra parte, el subproducto final sería un aire frío. Después de mover todo eso quedaría un aire frío que parece ser se podría emplear incluso para el propio aire acondicionado del mismo vehículo. Así que la cosa resulta interesante, tiene sus pros. Pero ¿y contras? ¿Tiene sus contras? Pues como todo también tiene sus contras. Entre ellos, pues la autonomía, muy poca autonomía, vienen diciendo por ahí. Por otro lado, potencia. Se estaba jugando con una potencia de 25 caballos. Estamos acostumbrados a ciento y pico caballos, entonces, hombre, 25 caballos, volvemos a los años 60 con aquel SEAT 600 o SEAT 850 que andarían por ahí, ¿no? Por 30 caballos o menos andarían aquellos coches. Así que tendríamos un motor muy pequeño, pero bueno, lo suficiente, no olvidemos que se está moviendo con aire, y lo suficiente para sobrepasar los 100 km/h, ciento y algo. Bueno, pues si tenemos en cuenta que a estas alturas en España, por ejemplo, no se puede circular a más de 120 km/h en autopista, digamos que la cosa estaría incluso a la altura. Pero bueno, en sí la cosa, aquí lo interesante está en la autonomía. ¿Qué autonomía nos brinda esto? Porque si nos va a ofrecer mayor autonomía que un vehículo eléctrico, pues cada cual ya verá si le interesa un vehículo que va a ser lento comparado con las alternativas o demás. Bueno, lo que resulta es que para llegar a ese balance de autonomía hay que ver cómo funciona esto. Y funciona con unas botellas de aire comprimido que llevará el propio vehículo. Parece ser que en el caso que estamos diciendo, el vehículo montaría unas botellas que llenarlas totalmente, pues para llenarlo recurriríamos generalmente al compresor eléctrico. Y entonces un compresor eléctrico ya requiere un consumo. Bueno, pues llenar totalmente esas botellas parece ser que requeriría un consumo eléctrico de ese compresor de 22 kilovatios hora. Bueno, pues curiosamente tenemos algún vehículo equivalente de esa batería. Renault parece ser que tiene algún vehículo eléctrico que se mueve con baterías también de 22 kilovatios hora, por lo tanto sería el vehículo análogo para hacer comparaciones. Bueno, pues en el caso de Renault tendríamos que la autonomía de este vehículo sobrepasa los 200 kilómetros, 210 aproximadamente, y en este vehículo de aire comprimido, pues la cosa es hasta difícil de calcular, porque resulta que si lo metes en carretera va a hacer mucha menos autonomía que si lo metes en ciudad. En este caso nos encontramos con un motor que a mayor número de vueltas va a consumir mucho más desproporcionadamente. Entonces en carretera digamos que no da más allá de 80 kilómetros de autonomía, mientras que en ciudad la cosa podía andar en 200 y algo. Que sacamos una media que puede estar en 140 kilómetros de autonomía. Llegados a este punto, la comparativa sería 140 kilómetros de autonomía del de aire comprimido frente a los 200 y pico del vehículo eléctrico de Renault en este caso, o más o menos lo que vienen siendo este tipo de vehículos con una batería de esa capacidad. Y tendríamos que el vehículo eléctrico nos va a entregar como un 50% más aproximadamente de autonomía, con lo cual no nos valdría. Pero como decía al principio, sobre este vehículo te encuentras fuentes contradictorias de otras. Te encuentras entre adeptos y simpatizantes que la versión puede cambiar mucho, es una cosa muy curiosa. Esta noche digamos que no me encuentro muy capaz aquí de dar números porque con lo que veo en fuentes no me atrevo a hacerlo. De hecho estoy esperando que más o menos la comunidad de este canal, siempre hay algún ingeniero que otro, y nos acaben dando números en los comentarios, porque como digo, esta noche lo veo difícil para ponerme yo a hacer números aquí. Los que se me ocurren son los que acabo de dar, esos 22 kilovatios hora que nos puede costar el compresor o el consumo del compresor eléctrico para conseguir ese aire comprimido.
Luego hay quien dice que la cosa podría ser de mayor autonomía, hay quien dice que menos, y la cosa está un tanto enrevesada, depende de la fuente que encuentres, como digo, porque sobre este vehículo hay cierta historia, cierto halo de conspiración, y es que resulta que en 2014, creo recordar en enero, precisamente el CEO de Tata Motors, Carl Slim, era quien en este momento se encontraba a la cabeza de ese lanzamiento de este vehículo. Y bueno, primero se pensaba lanzar anteriormente, se pospuso, llegamos a 2014 y en 2014 encontraron el cuerpo de esta persona, de Carl Slim, la encontraron que se había arrojado desde el piso 22 de una ventana de un hotel en Bangkok. A partir de aquí nos encontramos con la típica historia que alimenta la conspiración, ¿no? Porque claro, tendríamos aquí que se iba a dar un paso en una tecnología alternativa al petróleo y que antes de ese lanzamiento pues nos encontramos con un suicidio de la persona, del consejero delegado, en este caso de Tata Motors, Carl Slim, que encabezaba este lanzamiento. Y al final, después de aquello, no se ha vuelto a ver, no se escucha ya hablar de esta tecnología. Entonces, ¿qué ha pasado? Después de este hombre podía haber otro CEO, otro consejero delegado en Tata Motors, que tomara el relevo y que siguieran adelante con esta tecnología. Y sin embargo, pues no parece que se oiga hablar del tema, o si acaso muy bajito. En cualquier caso, la historia de esta noche, pues sí, como digo, alimenta una vez más a la conspiración porque, claro, es casualidad que una tecnología alternativa al petróleo y que haya de por medio un suicidio, que por cierto la policía de Bangkok pudo incluso encontrar una carta de suicidio, pero que luego hay fuentes que dicen que a los pocos días la policía vino a decir que la letra de esa carta era de la esposa de este señor. La esposa, que en ese momento no se encontraba en la habitación con él, sino que no se enteró hasta el día siguiente o algo así. En fin, la historia desde luego está servida, la conspiración está servida para aquellos amantes de la conspiración. Y bueno, la verdad es que sí es cierto que desde luego hay un interesante palmarés cuando hablamos de tecnologías alternativas al petróleo, ¿no es cierto? Bueno, pues esta noche desde luego no hemos podido adentrarnos mucho más en esta tecnología, hemos hablado un poco en su funcionamiento, en sus pros, sus contras, y creo que esta noche va a tener más peso el comentario que podéis dejar vosotros que lo que yo haya podido exponer aquí, porque como digo, no me encuentro con números suficientes esta noche. Y sí sé, por comentarios habituales en este canal, pues que contamos con más de un ingeniero en la comunidad de este canal y seguramente que esta noche nos encontraremos con algún apunte técnico por parte de alguno de vosotros. Como de costumbre, te invito a que dejes tu comentario más abajo y decirte que si has llegado hasta este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.